Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, estimados todos? Gracias por acompañarnos. Les habla Julio César Camacho con el programa del día de hoy y de paso agradeciendo esa amabilidad y esa gentileza que han tenido con nuestras transmisiones. Recuerden regar la voz sobre nuestro espacio. Se pueden ir a la página de YouTube y buscan Julio César Camacho 2025. Julio César Camacho 2025. Y gracias a los que ya lo hicieron y sigan regando la voz, por favor. Hoy tenemos un tema bastante interesante que va a tener también una entrevista y es sobre una decisión tomada por un tribunal de Nueva York con respecto a la empresa venezolana Citgo que opera en los Estados Unidos. Y tenemos incluso muy buenas declaraciones de él en relación a esto y cómo entender qué es lo que está pasando legalmente con Citgo en los Estados Unidos. Así que estén pendientes. Los titulares de hoy, el Nacional precisamente trae este titular que dice: Justicia de Estados Unidos valida bonos 2020 de PDVSA y suspende temporalmente la subasta de Citgo. Vamos a ver qué nos dice Horacio Medina con relación a esto. Esto es básicamente después de que la jueza Catherine Paul falla en Nueva York, tomar una decisión y el juez Leonard Starr, quien lidera el proceso de subasta en Delaware, suspendió momentáneamente la audiencia final para evaluar las implicaciones de esta decisión. El New York Times publica información, seguimiento de lo que ha sido el despido de la cadena ABC del presentador Jimmy Kimmel. Kimmel recibió el respaldo de sus colegas rivales en otros canales de televisión, entre ellos Stephen Colbert y Jon Stewart, y quienes critican pues la decisión de presionar desde la administración del presidente Trump a comunicadores sociales y medios de comunicación. El Washington Post tiene el seguimiento de esta información por una entrevista que le hicieron brevemente en el avión presidencial a su regreso de Gran Bretaña al presidente Trump. Le preguntaban que qué opinaba sobre este caso de Jimmy Kimmel y todo lo demás, y él dijo, bueno, hay que recordar que es el gobierno el que tiene la autonomía sobre las concesiones a los medios de comunicación audiovisuales en los Estados Unidos, y bueno, está planteado incluso que podamos retirar las concesiones a esos medios de comunicación, decía el presidente en la entrevista que le hicieron en el avión presidencial. El Washington Post también tiene esta información con relación a una sugerencia de la DEA. La DEA está presionando en la Casa Blanca para que Estados Unidos elimine cabecillas de los narcos en territorio mexicano y que destruya su infraestructura criminal. La sugerencia, que no ha sido procesada todavía, causó alarma entre funcionarios quienes advirtieron que el Congreso de los Estados Unidos todavía no ha autorizado tal acción. El Nuevo Herald titula que el Banco de Cuba busca psicólogos y trabajadores ideológicos. Lo más sorprendente, dice el Herald, es el nuevo salario. Es 10.600 pesos más pago de utilidades trimestrales. Y básicamente el sueldo promedio en Cuba es 6.649 pesos, el equivalente de $15.83. En el segmento siguiente vamos a tener entrevista, como les dije, con Horacio Medina, presidente de la Junta DOC que supervisa a Citgo. Así que estén pendientes que volveremos en breve. Bueno, como les decía, tenemos entrevista con Horacio Medina, presidente de la Junta DOC que supervisa Citgo. Para ser más breves, les quiero decir que él nos explicó en primer lugar en qué consiste las demandas o en qué consisten las demandas contra Citgo, qué han hecho hasta este momento y qué está planteado para un futuro cercano. Lo primero que le preguntamos es qué opina de la decisión tomada ayer en Nueva York por una jueza y qué representa esto con respecto a los otros pasos que se están dando en otro tribunal de los Estados Unidos. Escuchen lo que nos decía. Fíjate lo siguiente, yo creo que vamos a dividirlo en dos partes porque la verdad es que esta semana fue complicada, ¿no? Para todos estos casos. Esto no quiere decir para nada que nosotros estemos abandonando, ni pesimistas, ni no. Yo creo que todavía queda mucho espacio, todavía hay muchas vueltas que pueden dar, pero vamos a concretar. La juez del Distrito Sur de Nueva York, que para que nos entendamos los venezolanos, es como un juez de primera instancia, juez federal, por supuesto, tomó una decisión ayer que fue poco menos que inaudita, realmente no podíamos esperar una decisión, y menos de ese tamaño
y no tengo ningún temor en calificarlo de una decisión absurda, incoherente y que definitivamente no hay otra opción que apelar. Nosotros vamos a apelar y vamos a apelar con todo. Partes de Venezuela, tanto la República como PDVSA ad hoc, como PDVSA Holding, vamos a apelar esa decisión porque sencillamente la juez no entró a analizar el marco legal de Venezuela y sin embargo con su decisión pretende establecer jurisprudencia sobre el marco legal venezolano. Eso es inaceptable y nosotros vamos a ir con una apelación tan fuerte como podamos en ese sentido. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir sencillamente que esto no se ha terminado. Nosotros tenemos el legítimo derecho a apelar en el segundo circuito, donde ya apelamos en el año 22, 23, ya no recuerdo exactamente, pero apelamos la decisión de esa misma jueza y apelamos y ganamos en el segundo circuito y en la Corte Superior del Estado de Nueva York. Ellos giraron instrucciones y le dijeron que tenía que considerar el caso del marco legal y constitucional de Venezuela. Pensamos que las evidencias son claras e inequívocas, que eso que firmó PDVSA, vamos a aclararle a la gente también. PDVSA tiene el giro comercial y corporativo suficiente autonomía para poder haber negociado los bonos 2020. Que haya sido mala negociación, bueno, peor, pero tenían la autonomía para hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que han podido negociar bonos 2017 a bonos 2020 pagando una tasa de interés del 8,5% fijada en aquel momento y por una cantidad de 1.980 millones. Hasta ahí no hay problema. El problema está en que para que eso se materializara, tuvieron que entregar como garantía el 50,1% de las acciones de Citgo en poder de PDVSA Holding. Eso no puede hacerse si no existe una aprobación de la Asamblea Nacional, en ese momento Asamblea Nacional del 2015. Ellos jamás solicitaron eso. Ellos consideraron que había que obviarla porque estaba claro que no lo iban a aprobar y sin embargo fueron adelante y entregaron esa garantía. Pues bien, que estamos litigando desde el principio es que eso tenía que tener la aprobación de la Asamblea Nacional porque se considera un contrato de interés público y eso nacional, público nacional. Y eso es definitivamente, absolutamente posible. No solo lo puede hacer la República, lo pueden hacer toda esta gente, tipo PDVSA, tipo, no sé, CAFE, X, todas estas empresas lo pueden hacer, pero cuando se comprometen los activos del país, tiene que tener aprobación de la Asamblea Nacional. Y eso no ocurrió. Una Pues bien, pregunta, Horacio, y disculpa que te interrumpa. ¿Cómo es posible que ya tú lo explicaste? Hubo una decisión del tribunal con respecto a lo de Nueva York hace pocos años y vuelve otra vez el tribunal a actuar. ¿Eso es legítimo? ¿Eso es legal? ¿Eso lo permiten las leyes en Estados Unidos? sí, claro, lo que no es legítimo es la decisión, o sea, el sustento que ¿Qué esta cambiaron jueza... ellos para poder someter esta decisión a consideración? Aquí no hubo ningún cambio. El cambio es que ella tenía que entrar a considerar el marco constitucional y legal de Venezuela. Y lo que único que hizo es tomar una sentencia aislada que estaba por allí y decir que esta es la que se acepta. Y habían tres más, tres sentencias más desde el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional y la Sala Político-Administrativa que desdicen esa otra y ella sencillamente no lo consideró. En fin, hay una cantidad de elementos que no podría entrar en Pero ese ¿qué nivel de pasa, detalle. pero qué pasa con el juez que está a cargo de esto desde hace tiempo y que al No, final creo porque que tiene la fíjate, última palabra? no, son dos procesos. Porque el proceso de Delaware, los bonos 2020 no están entre los demandantes en Delaware. Los bonos 2020 cursan en Nueva York. Ok. Y es allí donde hemos ido. Recordemos que esto, cuando comenzó el gobierno interino, 2019, se vencían unos intereses y si no se hubiesen pagado, y recuerdo claramente que eso fue dicho, se paga bajo protesta y el hecho de pagar unos intereses, lo único que decía es preservemos a la empresa que si no pagábamos nos iban a ejecutar teniendo el 50,1% de las acciones. Y eso definitivamente no podía permitirse. Y pagando esos intereses, nosotros pudimos desarrollar una estrategia que es la que nos ha traído hasta este momento. Una La pregunta situación es más. bien Lo de Nueva No, York que acaba de ocurrir, lo que acaba de ocurrir, eso, para que lo eso es lo de la entiendan, jueza ajá. Fire, Son lo de cinco la jueza. mil. ¿Cuánto es el monto? Hay dos montos que considera a Nueva York en la decisión de ayer.
cuáles son y si eso realmente cubre lo que es el valor real de PDVSA. No, espérate, Julio César. Lo de Nueva York es solo los bonos 2020. Ujú. Solo los bonos 2020. No tiene nada que ver con los otros y ya te lo voy a explicar. Los bonos 2020, la jueza dictó que sí era válido el asunto. Bueno, nosotros vamos a apelar, pero antes de apelar, ella tiene que acordar con las dos partes cuál Ok, es el monto por el cual ella va a emitir su sentencia definitiva. Definitiva en primera instancia, pero acuérdate que hay apelación. Entonces, eso no se ha hecho y eso tiene que haber un proceso que ella dio un plazo hasta mediados de octubre, creo hasta el 17 de octubre, para que las partes, vale decir, PDVSA, vale decir, los bonos 2020, lleguen a un acuerdo sobre la cantidad. Eso, si no se llega a un acuerdo, habrá una suerte de sesiones de litigio para llegar, para que ella pueda tomar una decisión. O sea que todavía hay un proceso allí que está andando. ok. Una vez que eso ocurra, el monto yo no sé cuál va a ser el final, los bonistas hablan de 3.000, nosotros de una cantidad mucho menor, en fin, eso es una discusión que está por darse y que no se ha definido. Eso es bonos 2020 Ok, Nueva York. entendido. Lo otro es Delaware, donde está el juez Leonard Stark, que aunque no está en Delaware ya porque está en la Corte Superior, él se llevó los casos y él sigue actuando como juez de la causa. Ahí el juez Stark hizo hoy una serie de audiencias, lunes, martes, miércoles y jueves, para poder tomar decisiones, porque ahí hay dos ofertas. Hay una oferta que vigentes que son Gold Reserve y hay una oferta de un fondo que es Elliott. De esas dos ofertas, el juez tiene que tomar una decisión final sobre cuál de las dos ofertas es la que opera. Sin embargo, en el camino, y algo que nos parece a nosotros muy grave, hubo una denuncia por parte de Gold Reserve contra Elliott por conflicto de intereses, porque abogados que asisten al Special Master, que es el asistente del juez Stark para este caso, dice que esos abogados que trabajan con el Special Master son también abogados hasta muy recientes, tanto de Elliott como de los bonos 2020. Y Elliott llegó a un acuerdo con los bonos 2020 hace un mes atrás. Entonces, es muy grave que quien toma decisiones y recomienda sea además un abogado de una de las partes. Y eso no está resuelto, eso Claro. tiene que resolverse, que a nosotros nos parece definitivamente que es un gravísimo, pero es muy grave esa situación. Además de esto, el juez Stark debe decidir porque si bien Elliott, el fondo Elliott, llegó a un acuerdo con los bonos 2020 por 2.150 millones de dólares, ofreciendo otros 5.950 para resolver los casos, suma 8.100. Pero lo que hace el Gold Reserve es ofrecer una cantidad muy similar, 7.9, 7.900 millones de dólares, y dice que una vez que haya una sentencia definitiva, si ganan los 2020, ellos están dispuestos a pagarlo. Entonces, ahí está la duda. ¿Cuál es la creíble? ¿Cuál es la que es mejor? Según desde el punto de vista del juez Leonard Stack. Ajá. Aparentemente, por lo que dijo el día de ayer, él está inclinado en ir con Elliott, aceptar la de Elliott, que es mucho menos dinero para repartir en Delaware, pero que le resuelve el caso de los 2020. Y resuelve el caso para él, porque él lo que quiere es resolver esto, como sea, y lo quiere resolver lo antes posible, porque él está en este caso desde el año 2017-18. Entonces ya tiene 7, 8 años viendo este caso. Entonces, ahí la situación es complicada. En todos los casos, en los dos casos, hay siempre un proceso de apelaciones que nosotros vamos a ejercer. Entonces, alguna gente piensa que esto es muy sencillo y no, la solución es esta, hay una bala de plata, esto es elemental, no se hizo. Pero es que son sistemas muy complejos, Julio César. Te puedo decir algo para que toda la audiencia lo tenga claro. O sea, nosotros estamos litigando contra el poder financiero del mundo que está en Nueva York. Todos estos bonos, todos estos bonistas, todo esto son gente que tiene, o sea, son Mucho gente que tienen dinero. mucho dinero, mucho dinero. Exactamente. Mira, Entonces, si te quito un minuto más para no alargarte, y yo sé que estás ocupado ahorita, dos preguntas para que cierres ya. En primer lugar, ¿cuánto tiempo más crees tú que puede durar esto, si se puede predecir? Y segundo, ¿cuál es el valor real que en este momento tiene Circo y por el cual consideras tú que se debería pagar? bueno, fíjate, dos cosas. Una, en el peor de los casos, si todo sale mal,
si todo se deniega y todo esto, nosotros estimamos que esto podría llevarnos hasta el mes de febrero o marzo del año que viene. Ujú. Eso sería en el peor de los escenarios. Sin embargo, pensamos que esto puede alargarse un poco más, pero por lo menos hasta febrero o marzo del año que viene, en el peor de los casos. Y lo segundo, bueno, durante estas audiencias con el juez Stark, los expertos que asesoraron a Citgo para determinar su valor de mercado están hablando de entre 17 y 18 mil millones de dólares. Obviamente es un valor de mercado y uno dice, bueno, depende si tú la vas a vender como debería haber podido ser o llegar a otro tipo de acuerdo. Podría ser un acuerdo de reestructuración ordenada. Pues es una empresa que muy bien podría hacerse por unos 14 o 15 mil millones de dólares. Y el máximo que estaría recibiendo en Delaware sobre esto, dependiendo de la decisión que tome el juez, es muy poco dinero y entonces muchos van a cobrar nada y pocos de los que están allí van a cobrarlo todo. Entonces allí también hay intereses, estamos hablando de un fondo que Crystalex no es Crystalex, es un fondo, estamos hablando de una empresa del tamaño de Conoco que está allí. Entonces toda esta sumatoria de intereses y poderes es algo que complica tremendamente estos casos y que mucha gente no quiere comprender. Pero bueno, ya tenemos 6 años y medio, Julio César, en esta Ujú. lucha. Y bueno, yo creo que hay alternativas todavía para seguir manteniéndola en manos venezolanas, pero definitivamente otra cosa que he dicho siempre, nosotros no estamos defendiendo a Citgo por defender a Citgo. Eso no tiene sentido. Estamos defendiendo a Citgo porque creemos firmemente que en Venezuela va a haber una transición a la democracia y Citgo puede ser una piedra angular fundamental en los primeros 2 años de ese proceso. Esa es la razón de fondo. Ahora, si no se produce ese cambio, esa transición, tampoco tendría mucho sentido defender a Citgo, porque ¿para qué? ¿Quién se va a quedar al mando de esa empresa? No hay gobierno, no hay reconocimiento. Ujú. Entonces, yo creo que hay que tomar en cuenta esto muy claro. Hemos puesto todo nuestro empeño porque creemos firmemente que va a haber una transición a la democracia. Y esa es la razón por la cual en estos últimos 6 años y medio hemos seguido trabajando en esto. Como dicen por allí, que pase un ángel y diga amén con todos los deseos y las aspiraciones de Así ustedes. es. Muchas gracias, Horacio. Un gran abrazo y hasta una próxima oportunidad. No, para ti, Julio César, muchísimas gracias. Horacio Medina, estimados oyentes, él es presidente de la Junta OD que está supervisando la empresa Citgo. Bueno, estimados todos, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y agradeciendo una vez más a Horacio Medina que nos hubiera dado esta interesante explicación. Recuerden nuestra dirección, Julio César Camacho 2025. Es nuestra dirección en YouTube. Será hasta una próxima oportunidad y que pasen un resto de día muy feliz.